¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia para este día martes. Gracias a Dios es martes. Y saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan en Tijuana, en San Diego, Chula Vista, San Isidro y en diferentes partes del mundo también. Tenemos los medios, nuestra página de internet montemaria.org/amor. Nuestra, bueno, aquí en el área de San Diego y Tijuana, canal 50.4. También tengo las redes sociales, Jorge Zárraga, sacerdote, tengo también Misterio de Fe y Monte María, radio y televisión. Tenemos nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92 para el área de Tijuana. Si quieren llamar del interior, pues nada más marcan la alada, es 664-01-664-689-7390, 91 92. Estados Unidos, en San Diego, en Chula Vista, área 619-420-1538, 619-414-28. Y tenemos también en Denver, Colorado, área 720-229-5642. Y saludo a Madre Blanca Margarita, que está como siempre ya lista para compartir con nosotros. Así es, les damos la bienvenida, gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos, y pues damos inicio en esta enseñanza. Así es, y acuérdense, bueno, es meditación, no soy maestro, simplemente me gusta aprender, me gusta meditar junto con todos lo que es, pues, este amor de Dios y lo que es nuestra fe. Hemos estado meditando, hemos estado hablando sobre este ámbito de la Lectio Divina. La Lectio Divina, que es pues una forma nueva para muchos, aunque es muy antigua, de oración con la palabra de Dios. Y siempre empezamos con la definición. La Lectio Divina es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. O sea, esto es el elemento fundamental, dejarse transformar por Él. Y esto puede ser fundamental en la vida de cada uno de nosotros, ya que todos queremos ser mejores, todos queremos dejar nuestro antiguo yo, nuestras miserias, nuestros pecados y luchar. Muchos se desilusionan porque dicen, no, padre, pero pues es que, padre, los mismos con la misma, así, los mismos pecados con la misma situación. Y dice, ¿para qué me confieso? Pues para que te bañas, para que te lavas, si te vas a ensuciar, pues para estar limpio. ¿Y cómo te sientes cuando después de un buen baño así, y más que en estos días que ha estado haciendo un calor así pegajoso en donde te tocas y luego terminas de bañarte? Nada más te dura como un minuto para volver a sudar, ¿verdad? Pero te sientes ya limpio, te sientes a gusto contigo mismo. Pues es lo mismo. O sea, es una lucha continua para saber levantarnos. Por eso, la única manera es dejarnos transformar, y esta transformación se va a dar gradualmente. La Lectio Divina, entonces, es una fuente para ser más de acuerdo a la voluntad de Dios, más de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué se necesita para eso? Bueno, lo que se necesita más que nada es aprender los pasos de la Lectio Divina. Los pasos de la Lectio Divina, tenemos 6 pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, la lectura de la palabra. Tercer paso, meditación con la palabra. Cuarto paso, oración con la palabra. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Si se han dado cuenta, el cuarto paso, el cuarto paso es la oración. Y ya estamos metiéndonos, o sea, aunque está dentro también de la invocación al Espíritu Santo y espíritu de oración, cuando lleguemos a este cuarto paso, todo lo que estamos viendo de la oración ya nos va a servir. No quiere decir que lo voy a volver a repetir, si no nos vamos a llevar, pero todo este elemento nos va a ayudar a poder hacer esta oración. Estamos en la primera parte, primer paso, invocación al Espíritu Santo, aprender a dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guíe. Y el peor enemigo que tenemos para dejar que el Espíritu Santo actúe somos nosotros mismos.
porque nos dejamos llevar por lo que quiero. Me gusta, no me importa. Es lo que siento, es lo que necesito. Y ahí es donde, desgraciadamente, el hombre, el ser humano, pues termina perdiéndose, termina dañándose. Entonces es una lucha contra nosotros mismos. Dejar que, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que me gusta, a pesar de la necesidad, a pesar de todo, no dejarme llevar por eso, sino por la acción del Espíritu Santo. Entonces parecía como que eso es imposible, parece que eso es imposible, pero no es cierto, sí es posible. Claro, no después de muchos procesos, a veces de dolor, de tristeza, de miedo y de tantas realidades que a veces hay que estar enfrentando. Muy bien, ¿cuáles son los pasos que llevamos de la Lectio Divina? Primer paso, de la Lectio Divina, la invocación al Espíritu Santo, fe y apertura al Espíritu. Pureza de corazón, desprendimiento y docilidad y espíritu de oración. Con todo lo que llevamos de la oración podemos decir que estamos logrando tener un espíritu. O sea, si se dan cuenta, la oración no es un momento, es decir, bueno, me voy a poner a orar. No, es un estado de vida, aunque esté trabajando, aunque esté pues haciendo algo, incluso en los momentos de diversión. Es un espíritu que nos va a mantener en contacto para aprender a escuchar, porque Dios nos está hablando siempre, siempre Dios habla, nada más que pues, nosotros no lo escuchamos. Es como, se hacen como cuando mi mamá nos decía y que no le hacíamos caso, no me acuerdo la frase que decía, se hacen como que les habla la suegra, o algo así, no me acuerdo, pero era una especie, no pelan pues, no pelan. ¿Por qué? Porque no estás escuchando lo que no te conviene. Cuando estás bien entretenido de niño, de adolescente, de joven, cuando estás bien entretenido con algo y que tu mamá te dice, ve a la tienda, ahí voy, pero no le dijiste cuándo, ¿sí? Vea esto, ahí voy después, al rato, no quiero. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque viene esa situación de lo que yo quiero. Entonces somos el primer enemigo. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar? No tengo que trabajar con mi esposo, no tengo que trabajar con mi esposa, con mis hijos, no, con quien tengo que trabajar es conmigo mismo, porque siempre va a haber situaciones en donde el esposo, la esposa, los amigos, la suegra, vecinos, compañeros, me van a sacar el tapón. Entonces, tengo que aprender a conquistar esos sentimientos, no reprenderlos, no decir, no debo sentir, no debo pensar, no, pues eso es castrante y eso es frustrante, eso destruye al ser humano. No, siento esto, pero a pesar de lo que siento, hago esto, hago lo que no quiero y no hago lo que debo. ¿Quién dice eso? San Pablo. Lucho porque, ¿cómo dice exactamente, madre? ¿Se acuerda ese pasaje? Hago lo que no debo y no me acuerdo cómo va. Ahorita a ver si lo busca. Dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el sentimiento gana, porque no tenemos la madurez para decirnos a nosotros mismos, no, sométete bestia, sométete bestia. Yo tuve un novicio, el primer colegio de novicios que yo manejé, que fue la segunda generación. Había un muchacho, bueno, un muchacho era ya grande, que en paz descanse, después se salió, se casó y murió. Y me acuerdo que los levantaba a las 5 de la mañana con el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ya lo rezaban y después se tenían que parar. Y él empezaba, levántate bestia, no quiero, levántate, no quiero. Él mismo se decía, ¿no? O sea, sí decía, te tienes que levantar. Y él mismo decía, no quiero. Entonces, lo hacía de broma, nos daba risa a todos, pero esa es la lucha de todos nosotros. O sea, haces, no quiero, y no quiero, y nos matamos en el macho. Entonces, en lugar de estar tratando de cambiar al mundo, de cambiar a sutano, mengano, aprende a cambiarte a ti. O sea, esto es lo más importante, el proyecto más importante que debemos de tener. De ahí en fuera, es tiempo perdido. ¿Cómo puedo yo guiar a mi hijo, o a mi hija, o a mi esposo, o a mi esposa, si no puedo ni siquiera guiarme a mí mismo? No quiere decir que no deba corregir, no quiere decir que no deba estar ahí. Tal vez no tenga la autoridad moral, pero tengo la obligación de hacerlo. Pero es mucho mejor, porque no solamente es hazlo,
porque yo caminé por eso y podré guiar por ese camino a mis seres queridos. Pero es como, ¿sabes qué? Búscame, métete al bosque y búscame eso. ¿Pero por dónde? Pues yo no sé, tú hazlo. Ay, pues qué concha, ¿no? Pero si tú ya recorrido ese camino, mira, me vas a poder, te vas a encontrar con esto, pero vas a hacer esto, esto y esto. Le puedes orientar. Pero muchas veces a los hijos los aventamos, o a las personas, ¿no? Pues hazlo, lucha, haz esto, haz lo otro. Pues sí. Sabemos que les tenemos que decir, pero los aventamos a una realidad que nunca hemos enfrentado nosotros. O que si la enfrentamos, pues, pero nos hacemos tarugos y le sacamos la vuelta. Entonces, está bien lo que tenemos que hacer, sí, pero sería más saludable si nosotros somos capaces de hacerlo con nosotros mismos. Entonces, eso es la invocación al Espíritu Santo. Y pues fe, apertura, purezas, desprendimiento, espíritu de oración, aprender a estar escuchando. Ok, hemos visto el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Empezamos ya el capítulo 1 empezamos desde 2558, pero el capítulo primero ya nos habla a partir de 2566, dice, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Si pueden, para que no se dejen guiar por los apuntes, pueden abrir el catecismo para que sea más fácil, porque luego ni ustedes mismos entienden los apuntes. Luego, artículo 1, en el Antiguo Testamento, 2568, veíamos la creación, fuente de la oración. Luego vimos la promesa y la oración de la fe, del 2570 al 2573. Luego, 2574, Moisés y la oración del mediador, hasta el 77. Luego, 2578, David y la oración del rey. Y terminábamos, creo que el último que vimos fue el 2580, ¿no? 79, ok. Nada más vamos a leer el 2579 como repaso, madre, por favor. Y esto no, ya nada más es para recordar el último número en que nos quedamos para retomar el 2580. Madre. 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Bueno, ya habíamos visto este número, no me voy a detener. Vamos a entrar directamente en el 2580. Madre. 2580. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo, Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Muy bien. Dice, el templo de Jerusalén, la casa de oración. ¿Se acuerdan cuántos lugares diferentes tuvieron el pueblo para orar? Primero fue, la oración es ese diálogo. ¿Se acuerdan al inicio de este número del rey David? Habíamos hablado de 3 momentos. La sombra, cuando van pasando, y la nube y el fuego que los va, la presencia de Dios. Después va a ser, la tienda, antes de la tienda, ¿qué van a poner en la tienda? El arca de la alianza en la tienda. Y ya después el templo,
que va a tener dentro del templo el arca de la alianza. Entonces el templo va a ser el signo de la presencia de Dios. Cuando el pueblo judío tiene templo, siente el pueblo que Dios está con él. Por eso cuando son desterrados, cuando salen al exilio, que son conquistados y destruyen el templo, el pueblo pierde su unidad, pierde su identidad. Y hay unos salmos que dice así: el sacerdote vaga sin sentido por el país. No hay. Si esto lo entendiéramos, el día que nos quiten la misa, ese día, los que verdaderamente han descubierto lo que es la fe, lo que es esto, nos van a quitar la fuerza, esa identidad. Y hay que empezar, ahí es cuando se va a cumplir esa profecía. Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, porque ya no va a ser la misa abierta. Llegará un momento en la persecución y ya estamos cercanos. Ahorita veamos qué es lo que está sucediendo. La aprobación del matrimonio, de la unión homosexual, aunque le llamen matrimonio, a nivel de la Suprema Corte de Justicia. O sea, que ya tienen derechos, está bien. O sea, yo no puedo oponerme en las cuestiones legales. Si el pueblo y el gobierno deciden, pues eso es bronca de ellos, es bajo su conciencia. Yo no puedo quedarme que decir que está bien, pero lo quieren hacer. Yo respeto a los homosexuales, no respeto lo que hacen. O sea, no estoy de acuerdo, no tengo nada en contra de ellos. Pero va a llegar un momento en que, al menos en Estados Unidos, tal vez aquí no, pero en Estados Unidos, como ya también es a nivel, que llegue una pareja que quiera casarse dentro de la iglesia y el sacerdote diga que no, lo van a acusar de homófobo y lo van a meter a la cárcel por eso. Empieza la persecución y va a ser muy interesante. O cuando una pareja homosexuales quiera ser padrinos y el sacerdote diga no pueden, entonces lo van a acusar y va a empezar. O sea, es una realidad. Por eso esa realidad es aprender a estar siempre en la presencia de Dios. O sea, el tiempo que tenemos, la Eucaristía, la misa, es un entrenamiento para hacer y descubrir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Porque a lo mejor no nos toca a nosotros esa persecución, pero sí nos toca a veces pasar por momentos difíciles donde, pues, por X o por Z, tengo que aprender a estar con Dios en los momentos donde no puedo ir al templo, no puedo estar en la misa. Claro, nunca se va a comparar el estar recibiendo la comunión, pero el alimentarme de Dios, el tener a Dios, me va a permitir poder caminar en los momentos más difíciles. Por eso, el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. Aquí es una historia bien bonita. David quiere construir el templo a Dios y le comentó al profeta Natán: no, pues, qué bien, me parece muy bien, constrúyele. Y entonces Dios le dice: dile a David que él me quiere construir un templo. No lo podrá hacer él, pero por eso yo le voy a construir a él un templo. Dios le construye un templo a David. La pregunta es, ¿sabes qué? Quítale el hielo, ¿no? Por favor. ¿Cuál es el templo que le construyó Dios a David? No David a Dios. Una descendencia que estará siempre en su presencia. O sea, Dios le va a construir. Lo único que tenía que hacer David era tener el propósito de construirle a Dios un templo. Y aquí no hay que hablar de un templo físico, aunque en ese momento se está refiriendo al gran templo de Jerusalén que después va a construir Salomón, sino a esa construcción que es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, si yo me decido a construir la iglesia, Dios se va a encargar de construir mi iglesia, mi familia, mi hogar. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que a través de mi persona sea construida el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se construye el cuerpo de Cristo? Muy sencillo, cumpliendo los mandamientos, y hacerlo no por obligación, por amor a Dios. Y el construir cuesta, duele, a veces sacrificio, es renuncia. Cada vez que yo estoy haciendo algo que es voluntad de Dios, estoy construyendo el templo para Dios. Y Él se va a encargar de construir. Me busque ese pasaje, madre, por favor. Donde David
se acerca a Natán y le dice que quiere construirle un templo. Y David, pues bien emocionado, Natán le dice, ok, hazlo, pero después le dice Dios a Natán, no, él me quiere construir un templo, pues no, va a ser al revés. Bueno, no lo dice exactamente que va a ser al revés, pero sí va a ser un acto muy interesante de esa misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces la madre nos está haciendo favor de buscar este pasaje. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. Y va a haber un momento de la dedicación del templo. De hecho, cuando se construye un templo, tiene que haber ese momento de la dedicación. La primera piedra se unge cuando se va a construir una iglesia. Se unge la piedra porque ahí es donde se va a construir el templo. ¿Cuándo fueron ungidos ustedes? En el bautizo. Son piedras donde Dios quiere construir. ¿Y quién es el responsable de construir sobre esta piedra? Mi papá, mi mamá y los padrinos, porque luego escogen cada padrino chafa. Hay que construir ese templo. Y cada vez que yo construyo sobre esa roca, que soy yo, o sea, obviamente la roca es Cristo, pero sobre esa roca yo pongo todo lo que estoy haciendo, que es mi vida, es mi confianza, es todo. Estoy construyendo, estoy haciendo algo maravilloso. Entonces dice, la oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Esto yo siempre he dicho, algo que admiro al pueblo judío es su memoria que tienen. ¿Qué memoria tienen? La memoria de salvación, los grandes prodigios que Dios ha hecho en su vida. Si esto aprendiéramos un poquito nosotros, de la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, de las maravillas que Dios, pero no tenemos memoria, para eso no. O sea, nos recordamos todo lo que hemos sufrido, todo lo que nos han hecho, y nos la pasamos lamentando y sintiendo lástima o coraje de nosotros por lo que nos hicieron. El pueblo judío cuando estaba más fregado, es que tú nos liberaste, y habían pasado siglos. Y el pueblo, es que tú nos liberaste, tú nos sacaste con mano poderosa. ¿Qué era lo que los alentaba? Los alentaba esa presencia amorosa de Dios y todo lo que había hecho. Entonces imagínense que nosotros pudiéramos retomar todo lo que Dios ha hecho por el pueblo judío y todo lo que ha hecho Dios en estos 21 siglos por nosotros, y si a esto le agregáramos tu propia historia, lo que Dios ha hecho por ti, ¿habría razón para tener esa cara? Esa tristeza o esa depresión, no habría razón. Pero nos acordamos lo que no tenemos, nos acordamos lo que perdimos, nos acordamos lo que sufrimos. Y hay gente que vuelve un hábito el estar hablando de eso. Oyen ustedes a las personas y dices, ay, oye, pues siempre con lo mismo, es que me hicieron y ya había pasado eso, pues, ya perdoné, pero lo saco y lo saco y los. ¿Por qué no tener memoria de salvación? Madre, ¿ya lo encontró? Está esta parte donde dice profecía de Natán. A ver. ¿Está? Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio, en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas. ¿He dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé, que apacentaran a mi pueblo Israel? ¿Por qué no me edificas una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David,
Así habla Yahvé Sebaot. Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He tomado contigo donde quiera que has ido. He estado contigo. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, y te daré paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Fíjense, qué hermosas palabras de Dios para David. En lugar de decir, no, es que, no, o sea, David va a construir el templo, le dice, no, tu hijo lo va a construir. Me acuerdo las palabras de Zacarías cuando presentan a Juan el Bautista en el momento de la circuncisión. ¿Se acuerdan de esa prédica? Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. Entonces, aquí Dios está hablándole a David de una manera tan hermosa. O sea, le está consolidando lo que va a ser su reino y cómo su hijo va a construir el templo. Oye, qué mayor orgullo de un padre, de una mamá, que su hijo le sirva a Dios. Y dices, wow. Entonces, esta bendición hermosísima de Dios hacia David por querer construir su... Y miren, ¿qué condiciones tenía David? David había sido infiel. Había acostado con una mujer casada. Mandó matar al esposo. Se quedó con la esposa. Su hijo muere. Y luego el pecado más grande no fue ese. Fue cuando confió más en sus fuerzas que en Dios. Empezó a contar su ejército, lo que tenía. Y aún así Dios lo consolidó y le permitió. Entonces yo puedo construir el templo de Dios. Y todos hemos cometido serios pecados, graves pecados. Pero no, esto no limita para que Dios quiera que tú construyas y sea esto una bendición, una consolidación para ti y para todos tus seres queridos. Esa es la mejor manera, porque a veces nos enfrentamos a realidades que nos sobrepasan, que no nos permiten poder, así como dices, yo no puedo, pero en eso. Sí se entendió entonces esta idea de lo que David va a hacer y lo que Dios va a hacer a través de David por el solo hecho de estar construyendo el templo. No lo construye. Entonces, tú vas a terminar de construir el templo de Dios. No, pero ya lo empezaste, ya tienes el deseo. Cada vez que estás ofreciendo, cada vez que estás haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, cada vez, lo que yo les decía al principio, te logras vencer a ti mismo, a tus sentimientos. O sea, a veces podemos evitar los sentimientos, no, pero tengo que aprender que ellos no me gobiernen. Traigo coraje, Señor, yo te lo ofrezco, lo entrego y voy a hacer lo que tengo que hacer. Traigo un pensamiento que está, Señor, yo te lo entrego, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y el Señor poco a poco va a ir sacando, va a ir fortaleciendo. Pero como que nosotros queremos no sentir, no pensar, no vivir, no, pues, oye, espérate, pues, esto es parte del regalo de Dios, pero Satanás utiliza los regalos de Dios para tentarnos. Hasta utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús en el desierto. Ahora imagínense, esos dones que Dios te ha dado, esa cabecita que es una maravilla, es un regalo de Dios, ese cerebro, pero es la loca de la casa. Porque ¿la puedes controlar? No, hombre, estás así, ya estás pensando. Ay, el sentimiento, los sentimientos son hermosos, ¿los puedes controlar? Tú puedes decir, yo decido que voy a querer a esta persona, yo decido que voy a odiar a esta persona. Y al lado de la hora, a la que amas, odias, y luego a la que odias, amas. ¿Lo puedes controlar? No. Entonces, tenemos que ir aprendiendo
que el amor obviamente es más que un sentimiento, es un acto de voluntad para poder agradar a Dios, nada más. Ok, regresamos. Dice, se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Decíamos todo, la memoria salvífica. Me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio, mis hermanos, también en sus casitas, un ejercicio de memoria salvífica. Quiero que recuerden de la historia de la iglesia, lo poco que sepan, algún acontecimiento que a ustedes les haya ocasionado gran impacto. Estoy hablando de algo muy sencillo. Por ejemplo, en nuestro país, la Guerra Cristera. Y si han visto alguna película, por ejemplo esta de A Mayor Gloria o La Cristiada, véanla y van a ver cosas increíbles, la maravilla. O algún pasaje de la Biblia que tú dices, wow, o sea, esto es verdad, la historia de la salvación que se sigue haciendo, ¿no? Y a lo mejor en Honduras, no sé, porque tenemos aquí una joven que es de Honduras, alguna historia allí de tu pueblo, de tu fe, de todo esto. Y si no, se puede del país, de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, de un amigo, de un sacerdote. Esa historia donde tú descubres esa presencia de Dios. Y ya después, aterrizar en tu vida. Toda persona que se diga católica tiene que aprender a ver hacia atrás la presencia de Dios. Siempre. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestras vidas. Cómo Dios ha actuado, en lo bueno y en lo malo. Cómo Dios se ha manifestado. Cuando era niño, había un juego que, pues bueno, los niños ahora no saben ni de eso, ¿no? Estaban muchos números hechos bolas y te decía, une los puntos en orden, ¿no? El 1, luego el 2, el 3, así, y terminabas y salía una carita, o salía una figura, una caricatura, un animalito, salía algo. No sé si lo jugaron. No, acá no, bueno. Bueno, esto es exactamente lo que tenemos que aprender a hacer. En tu vida, Dios se ha manifestado. ¿Qué es lo que va a hacer? Empezar a unir esos puntos desde la fe, y cuando lo logras unir, vas descubriendo el rostro de Dios en tu vida. Y ahí es cuando viene esa memoria de salvación. Y esta memoria te permite mantenerte firme en la tentación, o si caíste, en la caída para levantarte, en la soledad, en el dolor, en el sufrimiento, también en la alegría. Esa memoria es la que al pueblo judío por siglos la mantuvo firme. Pero es un ejercicio. Por eso Dios habla con Moisés y le dice en el Deuteronomio capítulo 6, un recordatorio, madre, capítulo 6 del Deuteronomio, cuando le dice, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas, cuando esto, cuéntaselo a tus hijos. Cuéntaselo a tus hijos. Del 1 en adelante, Deuteronomio 6. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Escucha, Israel. Esmérate en practicarlos, para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Sí, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal. Serán como una insignia
entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está repitiendo los mandamientos. Qué hermoso sería estar repitiendo también las maravillas que Dios ha hecho. Ese sería un ejercicio que tendríamos que aprender a hacer con los hijos o con los amigos. ¿De qué platican las amigas? ¿De qué platican los amigos cuando se reúnen? Y está bien, sacan a relucir muchas cosas, y sus sentimientos, que su tristeza, que su dolor, que todos esos elementos que se dan y que tú dices, órale. Y ahí es cuando tu vida cambia completamente, ¿no? Entonces es un ejercicio que tenemos que aprender a desarrollar. Ok, más adelante regresamos al número 2580. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Vean qué manera de estar haciendo oración. Primero, el rey eleva las manos al cielo. Primero, ruega al Señor por él mismo, por el rey, por todo lo que Dios le ha encomendado. ¿Sí? Luego, por los que vienen, por el perdón de sus pecados, sus necesidades diarias, y para que, al final de cuentas, todas las naciones reconozcan, le reconozcan como Dios, le reconozcan, y que como también el pueblo judío va a reconocer que Dios, o que su corazón le pertenece a Dios. Entonces dice, repito, el rey eleva entonces las manos al cielo, ruega por él mismo, por lo que Dios le ha encomendado. Esta es una oración de un papá, la oración de una mamá. Primero hay que pedir, Señor, ayúdame porque soy una miseria, ayúdame, te pido por mí, porque los que tú me has encomendado vienen, y por los que vienen a través de mí, o sea, mi descendencia, sí, por las generaciones futuras. ¿Y qué es lo que tengo que pedir? El perdón de mis pecados y por mis necesidades diarias. Pero no solo nos dámoslo luego por las necesidades. Señor, mira, es que tengo, Señor, ayúdame. Ey, hay que saber para qué, para no perdernos. El problema con muchos de nosotros es que nos perdemos en nuestras necesidades. Estamos así como que eso es lo que más apremia, cuando lo primero que tengo que hacer es entrar en diálogo con Dios, pedir por mí, pero no por mis necesidades, sino por ser fiel a Dios, para aprender a serle fiel a Dios, para poder ser esa persona que pueda ser y llevar a todos los que Dios me ha encomendado hacia Dios, pidiendo perdón por mis pecados. Y ahora sí, ¿para qué? Para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios. Todo tiene que estar centrado en esto. Todo mi pensamiento, toda mi acción, todos mis sentimientos tienen que estar centrados en que Dios sea conocido y sea amado. Ahí se centra toda mi acción como católico, como papá, como mamá. ¿Cuáles son las naciones que tengo que darle a conocer para que Dios sea amado y conocido? Mi familia. Dicen un viejo refrán, cada cabeza es un mundo. Es un mundo diferente. Tengo que entrar en el mundo de mi hijo. Tengo que entrar en el mundo de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Tengo que entrar. ¿Para qué? Para que Dios sea conocido, sea amado, sea seguido, sea adorado. O sea, entonces, fíjense cómo la oración del rey David ya no solamente es, dame, necesito. O sea, te pido por mí, pido perdón por mis pecados, te pido por los que me has encomendado y por los que vienen, para que tú seas conocido en ellos, para que tú seas adorado en ellos, para que tú seas amado en ellos. Esa es la labor del rey, esa es la labor de la mamá, esa es la labor del papá, esa es la labor de la esposa y esa es la labor del esposo. Pero padre, es que mi esposa, ay, parecen ateos. Ah, pues esa es la labor.
¿Quién dijo que iba a ser fácil? No es nada fácil. Esa es la labor que nosotros tenemos como cristianos. La tenemos para darle gloria a Dios. Y esto va a ser muy importante con todos nosotros. Ok. Creo que con eso terminamos este número 2580. Empezaríamos. ¿Alguien alguna pregunta con esto? ¿Sí se entendió? Bueno, empezaríamos con Elías, los profetas y la conversión del corazón. No creo que terminemos, obviamente ya nos quedan muy pocos minutos, pero al menos leerlo. Madre Blanquita. 2581. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas, antes y después del destierro. Muy bien. Lo vamos a analizar, Dios mediante, regresando al próximo programa, estaremos analizando este número 2581. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén.